Hoy vengo a hablaros del despropósito de ley de solo sí es sí, qué cambios implica, si acaba con la presunción de inocencia de los hombres y sobre todo si a partir de ahora habrá que firmar contratos para mantener relaciones. Así que si queréis enteraros de qué es lo que ha pasado, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Ahora sí, vamos con el vídeo. Me he estudiado la ley para explicarla de la forma más sencilla posible y que todos podáis entenderla. Y así sabréis los cambios que se van a implementar con esta nueva ley. Que por cierto, os voy a dejar la ley en la descripción de este vídeo para que podáis verla vosotros mismos y comprobéis que todo lo que digo aquí es tal cual la ley lo dice. Primero vamos a ver cuál es el objeto de esta ley, la finalidad y el ámbito de aplicación. Es decir, vamos a ver a quién protege esta ley. En el artículo 1 tenemos que dice: el objeto de la presente ley orgánica es la garantía y protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales. Y luego el artículo 2 en su punto D nos hace una prohibición de discriminación entre víctimas. Porque dice: prohibición de discriminación. Las instituciones públicas garantizarán que las medidas previstas en esta ley orgánica se apliquen sin discriminación alguna por motivos de sexo, género, origen racial o étnico, nacionalidad, religión o creencias, salud, edad, clase social, orientación sexual, identidad sexual, discapacidad, estado civil, migración o situación administrativa o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. O sea que en principio con esto deberíamos entender que cualquier persona que sea víctima de un delito sexual estaría amparado y protegido por esta ley, independientemente de su sexo. Pues no, porque esta ley solo se aplica a mujeres, niñas y niños. Y esto está establecido en el artículo 3, que dice: la presente ley orgánica es de aplicación a las mujeres, niñas y niños que hayan sido víctimas de violencias sexuales en España, con independencia de su nacionalidad y de su situación administrativa. Así que la realidad es que, aunque antes claramente hemos visto que se decía que no se podía discriminar entre víctimas, que no hay víctimas de primera o víctimas de segunda, resulta que sí que hay víctimas de segunda, a las que si le ocurre esto no pueden acceder a los beneficios que plantea esta ley. Y esas víctimas de segunda, esas víctimas excluidas, son los hombres. Por ejemplo, las mujeres, niñas y niños víctimas de este tipo de delitos, gracias a esta ley, tienen acceso a centros de asistencia 24 horas, donde recibirán un asesoramiento legal, médico y psicológico. Y eso lo establece el artículo 32, que dice: todas las personas comprendidas en el apartado 2 del artículo 3, es decir, mujeres, niñas y niños, excluyendo a los hombres, tienen derecho a la asistencia integral especializada y accesible que les ayuda a superar las consecuencias físicas, psicológicas, sociales o de otra índole derivada de las violencias sexuales. Este derecho comprenderá al menos. En el punto B nos dice: atención médica especializada en los centros sanitarios y psicológica, tanto inmediata como de emergencia y crisis en centros 24 horas, de acompañamiento y de recuperación integral en largo plazo. Y luego en el punto D de este mismo artículo dice que las víctimas tendrán derecho a asesoramiento jurídico previo y asistencia jurídica gratuita en los procesos derivados de la violencia, en los términos previstos en la legislación de asistencia jurídica gratuita. Que a ver, que esto está muy bien, que si tienes la desgracia de sufrir algo así, que puedas acudir a un centro de asistencia 24 horas donde te den asistencia jurídica, asistencia médica y asistencia psicológica. Lo que no está bien es que si eres hombre y te ocurre esto, no tienes ese derecho. Porque como os he dicho antes, los beneficios de esta ley solo se aplican a mujeres, niñas y niños, quedando totalmente excluidos los hombres. Que sí, que yo ya sé que son menos los hombres que sufren este tipo de delitos, pero es que no me importa. Me da igual si son muchos o son pocos, el hecho es el mismo. Y si un hombre pasa por esto, debería tener los mismos derechos que una mujer que haya sufrido esto también. Que la gente que criticamos esta ley, por lo general, no estamos en contra de que se le den una serie de derechos a las víctimas. Una de las principales cosas de las que estamos en contra es que estos beneficios, estos derechos, solo sean aplicables si eres mujer, y que si un hombre pasa por esto no puede beneficiarse de ello. Conozco el caso de un chico, Pablo, que tuvo la desgracia de pasar por esto y se le negó esta asistencia únicamente por el hecho de ser hombre. Es más, este chico tuvo la oportunidad de contarle su caso a la ministra de Igualdad, a nuestra queridísima Irene Montero.
entero. Y le preguntó que por qué esta ley solo se aplicaba a mujeres, niñas y niños, y en qué lugar dejaba eso a los hombres que como él habrían sufrido este tipo de delitos. ¿Y sabéis qué le contestó Irene? Que la parte de mencionar que qué pasa con los hombres con esta ley, que esto que sobraba, que no hacía falta ponerse a competir derechos. Pero en todo caso, te sugeriría que no incorpores el debate sobre la ley solo si es sí sobre la libertad sexual de las mujeres en tu pregunta sobre qué pasa. Has terminado diciendo algo así como ustedes han impulsado una ley solo si es sí para garantizar la libertad sexual de las mujeres y qué pasa con los hombres. No hace falta poner a competir derechos. Ahora me gustaría recordaros lo que os he comentado antes, esto de esa prohibición de discriminación entre víctimas. Que es que, entre otras cosas, se supone que no se puede discriminar por razón de sexo o género a las víctimas. Y yo me pregunto, ¿esto entonces qué sería? ¿No se estaría discriminando a los hombres que, como Pablo, han tenido la desgracia de sufrir esto simplemente por el hecho de ser hombres? ¿No se estaría discriminando a algunas víctimas por razón de su sexo? Como os digo, hay muchos beneficios que esta ley plantea para algunas de las víctimas, que eso lo veremos en profundidad más adelante en el vídeo. Pero primero vamos a ver el cambio que hay en el Código Penal y en las penas de esos delitos, porque como os decía al principio es un auténtico despropósito. Para ver mejor qué es lo que modifica exactamente esta ley, voy a explicaros de forma muy sencilla cómo estaba antes y cómo quedaría después de esta ley, porque la cosa ha cambiado y bastante a peor. Así que para que lo entendáis todos perfectamente, voy a haceros un croquis. Primero vamos a ver cómo estaba antes. Este tipo de delitos, los delitos sexuales, se dividían en 4: el abuso, la agresión sexual, la violación y la violación agravada. El abuso era cuando una persona sin violencia ni intimidación atentaba contra la libertad sexual de la víctima. ¿Cómo se hace sin violencia o intimidación? Pues por ejemplo aprovechándote de que la chica está muy borracha o en estado de inconsciencia para tú hacer cosas con ella. Ahí no estás forzándola violentamente y no estás agrediéndola, no estás pegándola para conseguir esto. Simplemente estarías aprovechando de una situación de vulnerabilidad de la víctima, pero no mediante la fuerza. En estos casos la pena de prisión era de 1 año a 3 años o una multa de 18 a 24 meses. Luego teníamos la agresión sexual, que es cuando hay violencia o intimidación, pero no llega a haber penetración. Es decir, que mediante violencia o amenazas consigues tocar partes del cuerpo de la víctima, sin llegar a penetrarlas. Para estos casos, la pena de prisión es de 1 año a 5 años. Luego tenemos la violación, que es cuando hay violencia o intimidación y además se consigue la penetración. En estos casos la pena de prisión era de 6 años a 12 años. Y ya por último tendríamos la violación agravada, que se da cuando ocurren unos supuestos muy específicos que hacen que la pena sea más alta, que son cuando la violencia que se ejerce es degradante, cuando se trata de una agresión múltiple, cuando la víctima sea especialmente vulnerable, es decir, que sea muy menor o que tenga algún tipo de discapacidad, por ejemplo. También cuando el delito lo cometa una persona que convive con la víctima o que es su familiar. Y por último, cuando para ejercer esa violencia haga uso de armas. En la actualidad, si se da alguno de estos casos de aquí, veríamos que suben tanto la pena de agresión sexual como la de violación. Por lo tanto, si se da alguno de estos supuestos en una agresión sexual, es decir, que no ha llegado a haber penetración, estaríamos hablando de que la pena quedaría así: de 5 años a 10 años. En el caso de que estos supuestos se dieran en una violación, es decir, que sí que llegara a haber penetración, la pena quedaría también más alta, siendo de 12 años a 15 años. Por lo tanto, así es como estaba la ley antes. Ahora vamos a ver cómo queda con la ley del solo sí es sí. Si recordáis, antes teníamos 4: abuso, agresión, violación y violación agravada. Ahora el abuso desaparece. Pero vamos a ponerle aquí un asterisco por una cosa que he visto que no ha comentado absolutamente nadie y que está en esta ley. En principio sí que desaparecería el abuso, quedando solamente la agresión sexual, la violación y de nuevo la violación agravada. Vamos a empezar por cómo quedaría ahora
para la agresión sexual. Aquí tenemos que antes se diferenciaba entre sin violencia ni intimidación, que era el abuso, y con violencia e intimidación, que era agresión sexual. Ahora lo que han hecho ha sido juntarlo todo aquí. Esto quedaría recogido en el artículo 178 de la modificación que se haga en el Código Penal, que dice: será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años como responsable de agresión sexual el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Quedaos con esto del consentimiento y de los actos que lo manifiesten libremente, porque será importante para cuando hablemos de la presunción de inocencia. Como os digo, aquí nos dice que simplemente con que no haya consentimiento ya se consideraría agresión sexual, cosa que antes era el abuso. Y luego también en el punto 2 dice: a los efectos del apartado anterior se consideran en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hayan privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare, y de los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad. Entonces aquí entran también los casos que usen violencia y que usen intimidación. Entonces tenemos que han juntado abuso y agresión en un mismo artículo. Han juntado los casos en los que se hace simplemente sin consentimiento, que la víctima no es forzada mediante violencia para conseguir hacer el delito, y también los casos en los que sí se usa la violencia y la intimidación para lograrlo, quedando una condena de 1 año a 4 años, que la que teníamos antes para este tipo de delitos, para la agresión sexual, era de 1 año a 5. O sea, han rebajado la condena. Que claro, ahora muchos estaréis pensando, bueno, la han rebajado porque claro, han juntado abuso y agresión, entonces como lo han llevado a la media. Pero bueno, que por lo menos la gente que haga esto, que se aproveche de una chica inconsciente sin su consentimiento, ahora sería de 1 a 4. Ya no sería como antes, que era abuso y era de 1 a 3. Ahora es cuando entra este asterisco de aquí. Y es que el abuso lo han eliminado sobre el papel. O sea que básicamente le han cambiado el nombre, pero sigue estando esa figura. Y no solo es que siga estando, sino que le han bajado la pena también. Porque resulta que en el mismo artículo que la agresión sexual, en el artículo 178, lo tendríamos en el punto 3, que dice: el órgano sentenciador, razonándolo en la sentencia y siempre que no concurran algunas de las circunstancias de la violación agravada, que luego veremos, podrá imponer la pena de prisión en su mitad inferior o multa de 18 a 24 meses en atención a la menor entidad del hecho y las circunstancias personales del culpable. Traducido al español, si el juez considera que el hecho no es lo suficientemente grave como para ser considerado agresión sexual, le puede imponer una pena más baja, que sería la mitad inferior de la pena prevista para la agresión sexual. Esto parece chino, pero la mitad inferior de la pena prevista para aquí es de 1 año a 2 años. Eso en el caso de que sea pena de prisión, porque también se le puede poner pena de multa, que sería una multa de 18 a 24 meses. Es decir, que si el juez considera que el hecho no es lo suficientemente grave como para ser considerado agresión sexual, que esto, claro, ya depende del juez, se aplicaría esta pena de aquí, de 1 a 2 años, o multa de 18 a 24 meses. Que si nos vamos a lo que antes era el abuso, tenemos que antes era de 1 a 3 años y la misma multa. O sea, han rebajado la pena de agresión sexual para unirlos de 1 a 4 y han dejado abierto a interpretación del juez, si no es lo suficientemente grave, poder bajarla a 1 a 2. Luego tenemos la violación, que estaría en el artículo 179, que dice: cuando la agresión sexual, es decir, o sin consentimiento o con violencia e intimidación, no importa porque está todo junto, consista en penetración, ya sea vocal, anal o vaginal, la pena de prisión para este caso sería de 4 a 12
años. Antes era necesario para la violación que se ejerciera violencia e intimidación. Ahora simplemente con que no haya un consentimiento pero se llega a penetrar ya se consideraría violación. Que repito, acordaos de todo esto del consentimiento para cuando hablemos de presunción de inocencia, porque va a ser muy importante. Y resulta que antes las penas eran de 6 años a 12 años. Ahora han quedado de 4 a 12. O sea que también han bajado las penas para la gente que cometa este tipo de delitos. Y ya por último tendríamos la violación agravada, que está en el artículo 180, que en el caso que estaba antes pues planteaba una serie de supuestos que, de darse estos supuestos, se subirían o bien la pena de violación o bien la pena de agresión sexual. Ahora han añadido más supuestos. Estos están exactamente igual: que la violencia sea degradante, que se trate de una agresión múltiple, que la víctima sea especialmente vulnerable, que sea alguien que conviva contigo o un familiar, y que se haga el uso de armas. Estos casos los mantienen, pero han añadido el de violencia de género, es decir, que la víctima sea mujer y seas tu expareja o expareja. Y el siguiente que han añadido es el de la sumisión química, que es cuando una persona te droga a propósito para luego cometer este tipo de delitos. O sea que simplemente tú estás borracha porque tú has estado bebiendo y tal, y alguien te hace ese tipo de cosas, no sería esto de aquí. Si tú estás borracha y alguien te hace ese tipo de cosas, sería un sin consentimiento a secas, por lo que sería agresión sexual si no hay penetración, o si es sin consentimiento y hay penetración sería violación. Pero si es alguien que te pone algo en la bebida aposta para luego hacerte esto, o sea que él intencionadamente te quiere drogar para eso, para aprovecharse de ti, entonces estaríamos hablando de violación agravada. Cosa que diría que es lo único que me parece bien de esta ley, porque esto antes estaba contemplado como abuso. Y estamos hablando de que es una persona que con premeditación te echa algo en la bebida para que pueda luego aprovecharse de ti. En este caso de la violación agravada, las penas también cambiarían. Si os acordáis, afectaba y hacía que subieran estas penas de aquí. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Si se trata de uno de estos delitos, es decir, que no hay consentimiento o sí que hay violencia y sí que hay intimidación, pero no llega a haber penetración, la pena pasaría de ser de 1 a 4 años a de 2 a 8 años. Y en el caso de la violación, en el caso de que se haga o bien sin consentimiento o bien que haya violencia e intimidación, además de alguna de estas cosas que ya he mencionado, la pena pasaría de ser de 4 a 12 años a de 7 años a 15. Por lo tanto, tendríamos que el abuso pseudo desaparece, quedándose en una pena de 1 a 2 años si el juez considera que no es lo suficientemente grave como para ser considerado agresión sexual. En el caso de una agresión sexual, siempre que sea o sin consentimiento o con violencia e intimidación, que siempre tiene que ser sin penetración para ser agresión sexual, la pena quedaría en 1 a 4. Cuando antes el abuso estaba de 1 a 3, que ahora el pseudoabuso estaría de 1 a 2. La agresión sexual estaba de 1 a 5, cuando ahora está de 1 a 4. Cuando la agresión sexual se haga y llegue a penetración, quedaría de 4 a 12, cuando antes era de 6 a 12. Y en el caso de violación agravada, antes, si era una agresión agravada, eran de 5 a 10 y ahora es de 2 a 8. Y en el caso de una violación agravada, antes era de 12 a 15 y ahora es de 7 a 15. Como veis, lo único que ha hecho esta ley es bajar las penas a las personas que cometan estos delitos. Que, por cierto, además también han incluido el delito de los piropos, que estaría recogido en la modificación del artículo 173 del Código Penal, que dice: quien causa injuria o vejación injusta de carácter leve será castigado con la pena de localización permanente de 5 a 30 días, siempre en domicilio deferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de 5 a 30 días o una multa de 1 a 4 meses. Estas mismas penas que os he dicho ahora, que es para las injurias leves dentro de la violencia de género, se aplicarían también para los piropos. Y es que dice: las mismas penas se impondrán a quienes se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual. Y aquí viene lo fuerte: que creen en la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad. Que esto, lejos de ser objetivo, es lo más subjetivo que he visto yo en mi vida. Porque ¿qué es lo que consideramos como humillante, hostil o intimidatorio? O sea, por ejemplo, que te silben
¿sería considerado humillante? ¿Lo podríamos considerar que encaja dentro de este delito? Pues posiblemente sí, si la supuesta víctima cree que esto ha sido humillante para ella. Y además también han prohibido que la publicidad perpetúe los roles de género y la publicidad que sea sexualizante, pero solo si es sexualizante a la mujer. Que eso cambiaría el artículo 3 de la Ley General de Publicidad, que dice: será considerada publicidad ilícita, es decir, ilegal, la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución. Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, según esta ley, esta publicidad estaría mal porque sexualiza el cuerpo de la mujer, pero esta publicidad estaría de puta madre porque da igual que se sexualice el cuerpo de los hombres. En conclusión, ¿esta ley sirve para algo? Sí, para rebajar las penas de quienes cometan estos delitos, como hemos visto, y que en 2 días el que haya hecho algo de esto esté otra vez de patitas en la calle. Y ahora lo importante. ¿Afecta esto a la presunción de inocencia? ¿Invierte la carga de la prueba? ¿Tenemos que firmar contratos para hacer el frutifantástico? Primero vamos a hablar de qué es la presunción de inocencia y la carga de la prueba. Básicamente, la presunción de inocencia es esto de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, es la otra persona la que te acusa de haber cometido el delito, la que tiene que demostrar que lo que dice es cierto y la que tiene que demostrar que verdaderamente lo has cometido. Tú no tienes que demostrar tu inocencia, porque de base eres inocente. Es el otro quien tiene que demostrar que tú eres culpable. Es decir, el que te acusa tiene la carga de la prueba. Estos días he escuchado muchas feministas, entre ellas Carla Galeote, decir que esta ley no acaba con la presunción de inocencia, porque es que en ningún sitio de la ley pone que se acabe con la presunción de inocencia. Y claro que no lo pone expresamente, porque no son tontas. Si de forma expresa pusiera en la ley a tomar por culo el artículo 24 de la Constitución, esta ley evidentemente no saldría para adelante, porque sería abiertamente inconstitucional. Así que lo que han hecho es que, aunque no lo ponga en el texto, en la práctica la presunción de inocencia de los hombres se va a la mierda. Es muy sencillo, en esta ley lo que han hecho es llevar el hermana yo sí te creo a la justicia. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo la propia Irene Montero. Por tanto, urgía que nuestro país y que nuestro Estado dijese claramente: hermana, yo sí te creo, que ponga el consentimiento en el centro y que garantice todos los derechos para todas las mujeres. Y eso efectivamente tiene que ocurrir. ¿Os acordáis cuando hemos visto antes esto de que cambiaban los delitos del Código Penal? En lo del consentimiento os he dicho, esto es muy importante para cuando hablemos de presunción de inocencia y de la carga de la prueba. Pues bien, como hemos visto, el artículo del solo sí es sí, que es ese que junta abuso y agresión sexual, dice lo siguiente: será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años como responsable de agresión sexual el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Aquí es donde implícitamente está la inversión de la carga de la prueba, donde la presunción de inocencia se va al garete y donde entra el hermana yo sí te creo que decía Irene Montero. Normalmente cuando se da este tipo de relaciones no hay testigos, solo están presentes las dos personas que mantienen la relación. Por lo tanto, es la palabra de uno contra la del otro. El chico puede decir que sí, que ella manifestó con actos que estaba bastante de acuerdo con la situación, pero la chica puede decir que no estaba del todo segura, que con sus actos manifestó que de verdad no quería hacerlo. Y si aplicamos el hermana yo sí te creo, como dice Irene, se le va a creer a ella. Y en lugar de ser ella quien tiene que probar que es cierto lo que dice, sería el chico que tiene que probar que él no la ha forzado a hacer nada y que todo lo que ella hizo lo hizo libremente y porque quería. Pero claro, como os digo, no hay testigos y es la palabra de uno contra la del otro. Y aquí es donde viene lo verdaderamente grave de todo esto. Y es que, como ya sabemos, con el simple testimonio de una víctima se puede condenar a alguien, siempre que ese testimonio cumpla una serie de requisitos. Que, por ejemplo, uno de
estos requisitos es la persistencia en la acusación. Es decir, que la víctima no se contradiga, que siempre haya dado el mismo testimonio, tanto a la policía cuando se le ha interrogado, al juez de instrucción y en el juicio. Y es por eso que tiene que ser interrogada bastantes veces, porque si la única prueba que hay es su testimonio, porque es la palabra de uno contra la del otro, hay que asegurarse de que su testimonio tenga coherencia y que no lo vaya cambiando. Vamos, hay que asegurarse de que no se lo inventa. ¿Cuál es el problema? Que esto de preguntarle varias veces a la víctima qué es lo que ha pasado para ver si siempre cuenta la misma versión, las feministas lo consideran como una revictimización, porque se supone que de base no se tiene que creer a la víctima, se tiene que pensar que el otro es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por eso se le pide a la víctima que repita lo sucedido. Pero según las feministas, esto le lleva a las víctimas a revivir lo mal que lo han pasado y el trauma. Así que la ley Solo sí es sí pide expresamente que se evite esta revictimización. Vamos, que no se le pregunte mucho a la víctima. Y eso está en el artículo 2G, que dice: empoderamiento. Todas las políticas que se adopten en ejecución de la presente ley orgánica podrán en derecho de las víctimas en el centro de todas las medidas, adoptando un enfoque victimocéntrico y dirigiéndose en particular a respetar y promover la autonomía de las víctimas y a dar herramientas para empoderarse en su situación particular y evitar la revictimización y victimización secundaria. Esto se traduce en: no le interroguéis muchas veces a la víctima para que no reviva su trauma. Y es muy peligroso, porque como os he dicho, en estos delitos solo existe la palabra de uno contra la del otro. El chico diciendo que no la obligó a nada y la chica diciendo que no quería hacerlo. Pero como no ha habido violencia ni ha habido intimidación, no hay ningún parte médico que diga que a ti te han pegado para obligarte. Por lo tanto, es la palabra de ella contra la de él. Y repito, el testimonio de la víctima es prueba de cargo suficiente como para condenar a una persona. Y si se evita esta revictimización, se evita que lo vaya repitiendo el testimonio para ver si es cierto, para ver si no se contradice o cambia de versión, pues se puede acabar condenando a una persona que no haya cometido esto, porque ese testimonio no tendría las garantías jurídicas suficientes como para poder demostrar que esto es cierto, no habría cumplido esos requisitos. Pero claro, como no hay que revictimizar, aquí es donde entra el meme de firmar el contrato para hacer el delicioso. Pero vamos, que como meme está muy bien, pero no os gastéis aquí el dinero en imprimir contratos, que ya os digo yo que no sirve para nada. Porque aún así, aunque haya firmado el contrato, la chica puede decir que no lo firmó libremente, que le obligaste a firmarlo. O que después de firmarlo, cuando fuisteis a hacer las cosas, pues se arrepintió. A lo que yo creo que vamos a tener que acabar llegando es a grabar las relaciones que tengamos para demostrar que todo se ha hecho con consentimiento, lo cual ya sería digno de un capítulo de Black Mirror. Y tranquilos que si por si acaso no os creéis esto de que primero se va a creer a la víctima, ante una denuncia de este estilo, el protocolo va a ser el mismo que el de violencia de género. Es decir, te ponen la denuncia y por si acaso, porque presunción de inocencia ninguna, por si acaso, la noche la pasas en el cuartelillo de la policía. Y eso lo pone en el artículo 44, que dice: las fuerzas y cuerpos de seguridad y las policías autonómicas y locales competentes desplegarán medidas de evaluación de riesgo y de protección orientadas a garantizar la no repetición de la violencia y brindar protección efectiva ante represalias o amenazas, haciendo posible que las mujeres, niñas y niños vivan en condiciones de libertad y seguridad. Es decir, lo mismo que la violencia de género. Si alguien te denuncia por esto, para preservar la seguridad de la víctima, esa noche al cuartelillo. Y además dice: estas medidas se podrán mantener en los casos de sobreseimiento provisional, siempre respetando el derecho a la intimidad de las víctimas si se valora su necesidad. Es decir, que aunque se archive el caso, puede ser que si por ejemplo te han puesto una orden de alejamiento, se mantenga, aunque tu caso no siga para adelante y no vaya a llegar a juicio. Entonces, ya nos ha quedado claro que esta ley lo único que sirve es para reventar la presunción de inocencia de los hombres y para revertir la carga de la prueba. Y que además, aunque nos la hayan vendido como súper novedosa, los delitos que se condenan con esta ley ya existían y ya se condenaban antes y con penas más grandes. Entonces,
¿para qué hacer esta ley? O sea, si la gente que cometa esto va a salir incluso antes a la cárcel. Pues por los chiringuitos, para justificar los chiringuitos feministas. Sabéis que muchas de estas organizaciones consiguen subvención en función de las mujeres que denuncian. Si por ejemplo el chiringuito es de violencia de género, a más denuncias de violencia de género que reciben, más subvención. Pues con las denuncias de estos delitos va a pasar igual. A más denuncias, más víctimas. A más víctimas, más subvención para el chiringuito. Y es que resulta que tú, para considerarte víctima de uno de estos delitos, no necesitas ninguna sentencia que condene a la otra persona como que ha cometido efectivamente ese delito. Con acudir a uno de estos chiringuitos es suficiente para que se te considere víctima. Y eso lo pone el artículo 36 de la ley, que dice: a estos efectos también podrán acreditarse las situaciones de violencia sexuales mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados en igualdad y contra la violencia de género, de los servicios de acogida destinado a víctimas de violencias sexuales de la administración pública competente o de la administración de trabajo y la seguridad social. Como veis, ni siquiera es necesario que se haga un juicio y haya una sentencia para que tú seas considerada como víctima. Solo tienes que acercarte al chiringuito más cercano de tu barrio y denunciar que has sufrido esto. Automáticamente ya eres víctima. ¿Y para qué querrías ser considerada víctima de esto? Pues para acceder a los beneficios sin la necesidad de tener ningún tipo de sentencia. Y es que ahora vamos a hablar de los beneficios que puedes conseguir si eres víctima de uno de estos delitos. Siempre y cuando no seas hombre, por supuesto, porque en este caso ya sabemos que esta ley no es para ti. Entre esos beneficios tenemos una ayuda económica de 6 meses de subsidio de desempleo, el acceso prioritario a vivienda pública y en el caso de que seas mujer extranjera indocumentada, si sufres uno de estos delitos, se te consigue un permiso de residencia y trabajo. Es decir, regularizan tu situación en España. O sea, me estáis diciendo que si siendo mujer sufro esto, tengo una paguita, o sea, una ayuda económica de 6 meses de subsidio por desempleo, acceso prioritario a vivienda pública y además, si soy extranjera sin papeles, casi automáticamente tengo derecho a residencia y trabajo. Vivimos en España, que es el país de la picaresca. Con todos estos beneficios, ¿no creéis que va a haber mujeres que pongan denuncias falsas solo para poder aprovecharse de los beneficios? En conclusión, esta ley es un auténtico despropósito y lo único que consigue es mantener la rueda de financiación de chiringuitos. Y no me digáis que habéis hecho esto para proteger a las mujeres, porque si de verdad quisierais proteger a las mujeres, lo que hubierais hecho es subir las penas a quien verdaderamente comete estos delitos, y lo único que habéis hecho es bajarlas. Y además, para ello os habéis llevado por delante la presunción de inocencia de los hombres. En fin, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre este tema. Y nos vemos en el próximo vídeo.